Ficha técnica del test psicológico de asociación de palabras. Su procedencia es por el psiquiatra Carl Jung en los inicios de su carrera científica. Este test se administra de manera individual y puede tardar entre 30 minutos aproximadamente. Su puntuación es cualitativa y cuantitativa, ya que el tiempo de reacción largo es la única medida cuantitativa que éste dispone, ya que digamos cualquier reacción que requiera de más de 26 segundos, esta es considerablemente significativa. El objetivo consiste en presentar un estímulo verbal al sujeto y pedirle que responda inmediatamente con la primera palabra que se le ocurra. Este sujeto debe decir una sola palabra y debe hacerlo lo más rápidamente posible. Es aplicable para adolescentes y adultos. Cuando se le presenta al paciente la palabra estímulo que está asociado a una fuerte carga afectiva, despierta en él una reacción que esta es detectable. Por ejemplo, alargamiento del tiempo de reacción, olvido de la palabra estímulo, bloqueo en la respuesta, respuesta de más de una palabra, repetición de la palabra estímulo o respuesta en otro idioma. Por lo tanto, se podría emplear al momento de la búsqueda de contraer lo inconsciente a lo consciente de manera verbal. Su descripción siempre es verbal. Los materiales para poderlo implementar es el listado de palabras que se le dirán al paciente, un cronómetro para medir los tiempos de respuesta y de reacción y una hoja de papel para hacer anotaciones de la respuesta ante las palabras que fueron presentadas como estímulos. La instrucción de la aplicación de la prueba es que se da la consigna verbal, o sea, las palabras ante la cual el sujeto debe responder con sus asociaciones inmediatas antes de que la conciencia pueda intervenir. La consigna verbal suele ser de esta clase. Responda por favor con la primera idea que le venga a la mente tras leer o escuchar lo siguiente. Y se inicia el listado de palabras. La consigna para la segunda parte de la prueba es: voy a decir de nuevo las mismas palabras y usted tiene que responder con la misma palabra que antes. Ahora también voy a anotar y a tener en cuenta el tiempo, ya que se deben registrar todas las palabras reacción en la primera parte y en la segunda solo si se apartan de la reacción original. Si son totalmente diferentes. El tiempo de reacción se anota siempre en la primera parte y en la segunda solo si excede de 2 segundos más. El terapeuta también debe escribir el término evocado y además debe estar atento a los otros factores, como el tiempo de respuesta, la incomodidad, su expresión facial, la postura, el silencio, si repite o no la misma palabra, estímulo. En cuanto al análisis y evaluación, se debe tener en cuenta el contenido de las respuestas, ya que su valor es semántico y emocional, número de veces que una palabra es dada como respuesta a otra por los distintos sujetos, o sea, la frecuencia, y tiempo de reacción promedio para cada estímulo, la latencia, y número de individuos que en un periodo de tiempo razonable no da constatación a algún término presentado, que son las omisiones. Se encuentran diferentes tipos de respuesta, los cuales son asociativas. Son las respuestas que responden como a un proceso de pensamiento normal. Este tipo de respuestas señalan fluidez en los procesos de pensamiento y capacidad para razonar dentro de lo esperado. Como segundo lugar tenemos las respuestas próximas. Se trata de una alteración leve del pensamiento producto de un cortocircuito en el proceso de pensamiento que detiene este último en la fase analítica sin poder llegar a una síntesis clara. Este tipo de respuesta indica que el sujeto examinado presenta una gran ansiedad que impide que haga uso de su capacidad de síntesis. Como tercer lugar están las respuestas distantes, que supone una alteración más grave del pensamiento. A continuación hablaremos sobre el test del hombre bajo la lluvia. Para hablar sobre el test del hombre bajo la lluvia tenemos que tener en cuenta su nivel de procedencia. Apareció por primera vez en el año de 1924 y fue creado por el psicólogo Henry Gustav Molaison. Es un test proyectivo gráfico, ya que su aplicación requiere de dibujo. La administración se puede aplicar a cualquier edad o a cualquier rango genérico, ya sea masculino o femenino. La puntuación es de orden cualitativo o cuantitativo, o en general puede ser mixto. El objetivo del test del hombre bajo la lluvia principalmente
es basado en el estudio y la relación de los indicadores más específicos de la existencia en situaciones traumáticas que haya presentado el individuo a la hora de desarrollar y aplicar el test del hombre bajo la lluvia. La aplicación de este test se puede aplicar en personas de 5 años en adelante. Para la aplicación de este test se debe entregar al paciente o al entrevistado una hoja de papel blanca con una dimensión de A4 o su referencia es de DIN-A4, un lápiz número 2 y especificarle al paciente qué se debe realizar sobre el test del hombre bajo la lluvia. Para tener en cuenta o en tener en detalle el cambio de la hoja, la posición del gráfico, los trazos, el empalzamiento o la ramificación de cómo se aplica este test, la presión que ejerce la persona hacia el lápiz, la secuencia del dibujo, si empieza de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo hacia arriba. Todo esto demuestra características emocionales, físicas y que pueden emplearse a la hora de articular el test. También se puede tener en cuenta que a la hora de desarrollar el test, la persona que la está aplicando puede realizar sombreado y ahí sí se puede de pronto desarrollar o demostrar algunas emociones a nivel personal. La descripción es un taller o es un test de manera no verbal porque es un aplicativo de dibujo. Los protocolos de la prueba pues es entregarle al paciente una hoja de papel, carta, un lápiz número 2 y darle la explicación sobre lo que se debe realizar. No se deben dar indicios de qué se debe o de qué forma aplicarlo, sino se le deja libre a la imaginación. Ya cuando hablamos del análisis y la evaluación, pues ¿qué mide o qué evalúa este test? Dice que evalúa las ansiedades y los temores o ciertos rasgos de conflicto en la persona. Evalúa la estructura psicológica subyacente, evalúa los mecanismos de defensa que maneja el paciente y podemos inferir la imagen de forma cuantitativa y se puede dar relación-acción sobre lo plasmado en el papel. Se puede tener en cuenta las dimensiones del dibujo. Todo esto, estas características dan un claro ejemplo de cómo es su estructuración emocional. Se puede decir que si el dibujo es mediano, hace referencia a una persona que está dentro del espacio contextual, se puede decir así. Cuando una persona dibuja cosas pequeñas, podemos decir que es una persona tímida porque de pronto tiene temor a demostrar sus cualidades, a desenvolverse en un entorno social y es como un poco introvertido, retraído, pero no con rasgos críticos. Test de la figura humana. Fue creado por Flores Godeneck en 1926 y tuvo una mejora con Karen Mechanover en 1949. Su administración puede ser individual o colectiva. El tiempo de duración no puede ser máximo de 20 minutos. Su puntuación es cualitativa o cuantitativa, puede ser de las dos. El objetivo es analizar especialmente los aspectos de la personalidad del sujeto con la relación en su autoconcepto y la imagen corporal y su estado emocional actual. Su aplicación puede ser a sujetos mayores de 5 años. La aplicación del test lleva a cabo solicitando al sujeto que dibuje una persona entera en una hoja de papel con un lápiz número 2. Se le permite al individuo hacer uso de sacapuntas, borrador y que comience a hacer el dibujo que desea. El tiempo es contabilizado, mas no existe límite de este. En detalle se debe tener en cuenta cómo dibuja la figura, a quién dibuja y lo que la persona está diciendo en lo que dibuja. La descripción de este es no verbal. Los materiales que se usan es una hoja en blanco, un lápiz número 2 y un borrador. El instructivo de la prueba, entonces se sienta la persona enfrente en un espacio vacío con su hoja de papel en blanco, su lápiz, y la persona que está evaluando le explica que debe
que debe dibujar una persona entera, teniendo en cuenta que no debe dibujar ni caricaturas ni figuras hechas con palos o rayas. En el análisis de la prueba, lo que se evalúa es la figura humana como tal, el tamaño de la figura, la simetría del dibujo, la posición de la imagen en la hoja, la cara, o sea, esto quiere decir las expresiones faciales, la boca, los labios, el mentón, etcétera, el cuerpo de la figura, que quiere decir manos, brazos, dedos, etcétera, y la vestimenta de la figura. El test de Rorschach es un test que consta de 10 láminas compuestas por manchas de tinta sobre un fondo blanco, divididas en 3 tipos: 5 acromáticas, que es en blanco y negro, 3 cromáticas, que es multicolor, y 2 negro y rojo. El objetivo de este test es detectar características de personalidad y de funcionamiento emocional en la persona que se le aplica y permite dar indicios sobre problemas psicológicos. La administración de esta prueba puede realizarse indicando al niño que pinta a su familia o a un familiar sin concretar más datos. Según algunos autores, esta segunda opción permite dar al niño más libertad para expresar sus sentimientos más íntimos, pero tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, no conocer las valoraciones de los personajes en la vida real, ni tampoco saber sus roles sobre los miembros de su familia.